Muy buenos días, hoy es jueves 28 de enero del 2021, ¿sí? Y vamos a iniciar con esta actividad, con esta asignatura que es español y en el título que dice aprender a escribir correctamente. ¿Ok? Es muy importante aprender a escribir correctamente lo que tú escribes. A eso se le llama falta de ortografía, a la equivocación en la escritura de las palabras y en la aplicación de las normas de ortografía. ¿Sí? Se distingue de la errata en que esta última es esencialmente mecánica, es decir, se conoce la norma pero no ha habido, por ejemplo, un error en el tecleo. ¿Qué significa? Que hay que aprender correctamente a escribir estas palabras. Y vámonos con la primera actividad, donde pretendo que ustedes compartan sus textos. El día de ayer tú me escribiste un texto sobre la electricidad, ¿verdad? Y yo te lo corregí. ¿Qué es lo que vas a hacer el día de hoy? Todas esas correcciones que yo te hice ahora en esta, me lo vas a pasar ya todo lo que tú tienes ahí correctamente, porque ya está corregido como debe de ser, ¿verdad? El día de ayer ya te hice las correcciones necesarias para que tu texto estuviera bien escrito. Ahora tú ya me lo vas a pasar aquí correctamente, sin ninguna falta de ortografía, ¿sí? Eso va a ser la actividad del día de hoy, así que mucha suerte. Muy bien. Para retroalimentar un poquito lo de esta actividad, nos vamos a ir a la página 116 de nuestro libro de español, que lleva como título Actividad 5, revisamos nuestros textos. Una vez que ya hayas escrito correctamente lo que escribiste en esa hojita, en la actividad anterior, vamos a contestar este cuadro. Así que dice, vamos a poner una palomita, una tachita, lo que tú consideres, ¿sí? Escribiste un título apropiado, que significa que si tu texto tiene un título, ¿sí? Ok, siguiente. Explicaste cómo sería la vida con o sin electricidad, una palomita, ¿verdad? O una tachita. Separaste las ideas usando puntos, quiere decir que sí, tu texto lleva puntos, como debe de ser. Y por último, utilizaste mayúsculas al principio del texto y después de cada punto. La actividad que sigue dice, escribe la versión corregida de tu texto. Si no cabe aquí, escríbela en tu cuaderno, ¿ok? Esta no la vas a hacer. ¿Por qué? Porque tú ya la tienes en la actividad de tu cuaderno. Así que esa no la vamos a contestar. Y vámonos con la siguiente página, página 117, que lleva como título Tiempo de leer. ¿Sí? Y dice ahí distintos tipos de narraciones. Compara dos animales de las narraciones que has leído. Y vemos allí que viene el dibujo del león, el burro y la zorra. ¿Te acuerdas de esa fábula? ¿Sí te acuerdas que decía el león, la zorra y el asno? ¿Sí te acuerdas del león? Ok, si no, pues está en la página 96 de tu mismo libro. Y también viene el conejo. ¿Sí te acuerdas de la leyenda del conejo? Del dios Quetzalcóatl, que lo elevó hacia la luna. Y del ratoncito. ¿Sí te acuerdas del ratoncito? Del cuento de la mamá ratoncita y del niño que se fueron a pasear, ¿verdad? Y que se nubes. Ese lo vas a encontrar en la página 100 de tu libro. Y el último, del conejito, y la del conejito, página 105 de tu mismo libro. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pon mucha atención. Dice, compara dos animales de las narraciones que has leído. Y viene allí, nombre del animal. ¿A quién quieres comparar? Por ejemplo, yo te voy a dar una idea. ¿Sí? Vamos a comparar la zorra, vamos a escribir zorra, donde dice el nombre del animal zorra y en el otro lado ratón. Zorra, en este rectángulo de acá arriba, y ratón. ¿Sí? Ahora vamos a comparar. Siguiente pregunta. ¿Qué características tiene el personaje? Si yo elegí zorra, ¿se acuerdan qué características tenía la zorra en esa fábula? Pues que es un animal astuto e inteligente. Eso lo puedes escribir, ¿sí? ¿Y cómo es el ratón? Es un pequeño ratoncito que es miedoso y asustado, ¿sí? Asustadizo, para que me entiendas, ¿sí? Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué situaciones enfrenta? ¿Qué situaciones enfrenta la zorra? Pues que debe salvar la vida al repartir los alimentos, ¿sí? Ahora, ¿qué situaciones enfrenta el ratón? Lo vamos a escribir en este último, ¿sí? ¿Qué situaciones presenta el ratón?
que teme que la nube en forma de gato lo pueda devorar, ¿sí? Esas son las comparaciones, ¿sí? De esas fábulas, ¿sí? De esas leyendas. Ok, muy bien, así que manos a la obra, a contestar. Ahora quiero que pongas mucha atención con la explicación de lo que es el cuento, la leyenda y la fábula. Así que pon tu oído en tono alto, ¿sí? Iniciamos. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve, oral o escrita en la que se cuenta una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga básica divididos en inicio, desarrollo y desenlace. Primer parte del cuento, inicio. ¿Qué es el inicio? Es donde se presenta el tiempo, el lugar y a los personajes principales. Y ahí tenemos ahí una imagen de esa princesa. Es cuando inicia el cuento. Y siempre lo tenemos como había una vez. Siguiente parte del cuento, desarrollo, ¿sí? Es donde se plantea el problema o conflicto de la historia que se desencadena en una serie de acciones, ¿sí? Es la mitad del cuento es donde empiezan los problemas, qué problemas hay en el cuento, ¿sí? Es ahí, por ejemplo, ahí tenemos la misma princesita y ahí es donde se presenta el problema. Y por última parte, el desenlace o final es donde se soluciona el conflicto, el problema y se recupera el equilibrio perdido. Sí, es donde dicen, y ahora todos son felices para siempre. O el príncipe se casó con la princesa para siempre. Es la parte final del cuento. Ahora, ¿qué es la leyenda? ¿Qué es la leyenda? A ver. La leyenda es una narración de hechos sobrenaturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación en forma oral o escrita. Generalmente el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito, es decir, una explicación fantástica y el suceso real, ¿sí? Como ejemplo el conejo de la luna, que es una leyenda, o el de la Llorona, ¿sí? Hay varias leyendas que sus papás o sus vecinos o sus abuelitos conocen, así que también ellos les pueden contar. Por ejemplo, te cuentan la de la leyenda de la Llorona, tus papás te las cuentan a ti y tú ya cuando crezcas o ahorita se la cuentas a tu mejor amigo o cuando ya estés casado, se las vas a contar a tus hijos. Por eso es un relato que se pasa de generación en generación. Y ahora la fábula. ¿Qué es una fábula? Vemos ahí que hay unos animalitos. La fábula es una composición literaria breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales son animales, son puros animales, ¿sí? O cosas inanimadas que presentan características humanas, que significa que los animales pueden hablar, pueden caminar, ¿sí? Tiene una intención y redacción didáctica de carácter ético y universal, que siempre aparece en la parte final y proporciona una enseñanza o aprendizaje, conocida generalmente como moraleja. ¿Sí? Las fábulas siempre traen en la parte ya de último, la parte última, la moraleja, que es una enseñanza o un aprendizaje que tú aprendes después de haber leído esa fábula. Manos a la obra con la actividad que viene, ¿sí? ¿Qué es lo que pretendo aquí? Que ustedes reconozcan diferentes tipos de narraciones, así como te las expliqué, que es una leyenda, que es un cuento, que es una fábula. Es por eso que vas a leer las características de los distintos tipos de texto, ¿sí? Así que tú con un color diferente vas a unirlos. Por ejemplo, leyenda. ¿Cuál de estos tres libros es una leyenda? La Llorona, Los Tres Cochinitos o La Liebre y la Tortuga. ¿Cuál de estos tres es un cuento? Vas a ponerle una línea. ¿Y cuál de estos tres es una fábula? ¿Sí? Con la explicación que te acabo de dar, se te va a hacer facilito esta actividad. Así que tú puedes. Y para retroalimentar esta actividad de los distintos tipos de narraciones, nos vamos a ir a la página 118 en donde dice, lee la descripción de algunos tipos de narración. Bueno, en esta página otra vez te voy a explicar lo que es una fábula, lo que es una leyenda y lo que es un cuento. ¿Sí? Yo ya te lo expliqué anteriormente. Aquí, en estas líneas, tú me vas a escribir algunas fábulas que hayas leído tú, ¿sí? O que te hayan contado y me vas a escribir el título, ¿sí?
Si te sabes uno, dos, tres, cuatro, pues adelante, cuatro títulos de fábula. Igualmente vas a hacer con leyendas. ¿Qué leyendas has escuchado o qué leyendas has leído? Y me las vas a escribir aquí, los puros títulos, ¿sí? Igualmente en los cuentos. ¿Qué cuentos has leído o qué cuentos te han leído? ¿Sí? Y me vas a escribir los nombres de los títulos. Así que mucha suerte, nos vemos.